Bienvenidos a una clase más de su materia Lengua Materna Español de segundo grado. Ahora que ya conocen los elementos esenciales de una narración, es momento de aprender a transformarla en una historieta. Estudiábamos la sesión pasada que los elementos más importantes de la narración son la acción, la trama, los personajes, el tiempo, el lugar, la voz narrativa y su estructura. ¿Recuerdan? Antes de aprender a transformar una narración en una historieta, hagamos una breve reflexión sobre estos elementos. Responde en tu cuaderno. ¿Consideras que los elementos de la narración que estudiamos, acción, trama, personajes, tiempo, lugar, voz narrativa y estructura, son los más importantes si queremos conocer lo esencial de una narración? ¿Por qué? Es momento de aprender a escribir un guión para una historieta. Para esto primero conozcamos qué es un guión. Aunque se escriben guiones para cine o para radio, en el caso del guión para historieta nos referimos a un escrito que contiene las indicaciones necesarias para convertir un texto escrito en una narración gráfica, es decir, una narración compuesta de ilustraciones. Podríamos decir que transformar una narración en una historieta significa traducir la historieta, ya que tenemos que convertir el texto escrito en imágenes. Por ejemplo, en el discurso lingüístico se utilizan las palabras para describir un lugar, un personaje o para expresar sus emociones. Pero en el discurso gráfico, en lugar de utilizar palabras, se usan imágenes, como en el cine. En eso radica la diferencia fundamental entre una narración escrita y una historieta. Como veíamos la sesión pasada, los elementos de una narración son las acciones, algunas más importantes que otras, las cuales conforman la trama y el tiempo, el lugar, los personajes y la voz narrativa. Al momento de traducir una narración a una historieta es necesario tener presentes estos aspectos, pues son los que te indicarán cómo desarrollar cada una de las viñetas y los que te guiarán acerca de lo que deberás incluir en el guión y de qué manera hacerlo. Por ejemplo, en una historieta no es necesario poner todas las acciones que aparecen en la narración escrita. Basta con poner las viñetas con las acciones que corresponden a la trama, es decir, aquellas que hacen que el lector quiera seguir conociendo la historia. En esto radica la importancia de las viñetas. Sintetizan momentos específicos de la historia. Por ejemplo, piensa en el cuento que analizábamos la sesión pasada. En el discurso lingüístico leíamos que si eso lo tuvieras que convertir al discurso gráfico, tendrías que considerar en el guión los siguientes aspectos. Por ejemplo, en el caso del inicio del cuento, lo ideal sería que utilizaras un primer plano, pues lo más importante que se debe comunicar son las emociones del protagonista y no tanto el espacio físico que está ocupando. Pues si lo notas, no se especifica uno en particular. En este caso, como se usará un primer plano, tendría que ser el dibujo del rostro y la parte superior del cuerpo del adolescente. Por ejemplo, en la ilustración de la primera escena de nuestro cuento, podrías poner el texto: tenías 14 años, ibas a terminar la secundaria, no recordabas a tu padre muerto al poco tiempo de que nacieras. Tu madre trabajaba en una agencia de viajes, acompañado por un dibujo del adolescente despertando.
En el caso de nuestro ejemplo, podrías agregar un globo de pensamiento en donde el adolescente esté recordando sus sueños. Combates a la orilla del mar, ataques a los bastiones de la selva, desembarcos en tierras enemigas. Tal vez en esta primera escena no sean necesarias, sin embargo, es posible que en otras acciones de la trama sí. Así que no las olvides. Una vez que ya tienes claridad sobre qué acciones de la narración vas a incluir en las viñetas, sobre los recursos gráficos y escritos que te servirán y sobre de qué manera vas a acomodar las viñetas para transmitir el ritmo narrativo de la historia, es momento de redactar tu guión. Un guión debe estar conformado por el título de la obra y por una serie de viñetas que sinteticen las acciones más importantes de una narración. En cada viñeta se debe especificar qué acción y, por lo tanto, qué ilustración se plasmará, qué recursos gráficos y escritos deben acompañarla, el tipo de plano que se debe utilizar, así como el tamaño de la viñeta y su lugar en la página. En el caso de la escena que estamos intentando reproducir, el guión podría quedar de esta manera. Además de apreciar la manera en la que las historietas pueden sintetizar una narración, lo importante que debes notar también es que existen maneras de traducir las palabras a imágenes. Por ejemplo, si el protagonista está alterado, es posible que en la narración escrita se utilicen signos de admiración para transmitir esa emoción. Pero en el lenguaje gráfico es suficiente con que se dibuje una expresión facial de este tipo. También es importante que consideres que un historietista no solo traduce una narración, sino que muchas veces agrega elementos para que el lector aprecie la historia de una manera distinta a que si solo la leyera en el texto escrito. En la siguiente clase analizaremos a profundidad las diferencias de estos tipos de discursos, el lingüístico y el gráfico. Por ahora haremos un breve ejercicio para que comiences a reflexionar sobre esto. Responde en tu cuaderno. ¿Crees que un historietista puede escribir el guión de una narración sin conocer y analizar sus elementos narrativos? ¿Por qué? Lee el siguiente fragmento del cuento con el que hemos estado trabajando y responde. Si tuvieras que realizar el guión para la viñeta de esa escena, ¿modificarías aspectos de la narración como el lugar o la voz narrativa? ¿Cuáles y por qué? Vamos a poner en práctica la capacidad de realizar guiones para historietas y de sintetizar momentos específicos de una historia. Lee el siguiente fragmento del cuento de José Emilio Pacheco y realiza en tu cuaderno un guión con la escena que aparece. Recuerda que no es necesario que la viñeta refleje de forma fiel lo que aparece en el texto. Puedes incluir o quitar elementos.
Gracias por acompañarnos en una sesión más de tu clase Lengua Materna Español de segundo grado. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.